¿Qué tal nuestra gente que nos sintoniza una vez más por estos medios? Nos da mucho gusto que hayan tomado el tiempo, que ya estén haciendo un hábito de todos los domingos a esta hora, pues sintonizarnos. Esta mañana tenemos un tema muy picante, las señales de un verdadero cristiano, así que si usted se le viene a alguien en mente, llámele en este momento, déjele saber que estamos ya en vivo, en línea, y que se prepare porque vamos a tener este mensaje todos. Vamos a regresar después de este canto que prepara la atmósfera, este canto que le da tiempo a usted que tome el teléfono y se ponga cómodo. Regresamos después del canto. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso, mi refugio eres tú. Hacia ti correré,
tú me levantarás. Eres mi torre fuerte, eres mi sustento. Y no temeré, no temeré, porque tú estás conmigo, Señor Jesús. Y no temeré, no temeré, porque tú estás conmigo. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Oh, oh, oh. Muy bien, entramos al tema de esta mañana y tomamos como base la escritura en segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 10. La palabra cita la letra y nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La escritura es segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Y aquí está hablando del tribunal de Cristo, porque de ahí le recuerdo, y Dios nos permita tener más tiempo y poder explicar un poco de qué es el tribunal de Cristo y qué es el juicio final, o el conocido también como el trono blanco, que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. El tribunal de Cristo es para la iglesia, para la gente que se dice ser cristiana evangélica, que visita una iglesia, que asiste, que es miembro de una iglesia local, que se llama cristiano, que dice conocer a Jesús. Este grupo de personas estará en el tribunal de Cristo. Este tribunal es para dar recompensas por nuestro trabajo aquí en la tierra y también para recibir algunos juicios correctivos si no hicimos lo correcto ante los ojos de Dios ya como cristianos. El tema de esta mañana, de esta hora, es señales de un verdadero cristiano. Y yo toda esta semana he estado pensando que la vida que llevo de cristiano y como siervo de Dios aquí en el seminario y todo el mundo se hace muchas preguntas acerca de quién es un verdadero cristiano, la confusión que existe, los engaños que existen, las mentiras, quién es quién. La palabra cristiano es muy trillada, es muy repetitiva. La gente usa esta palabra muy a la ligera, pobre cristiano, y era buena gente el cristiano, etc. Pero la palabra cristiana es mucho más profunda. La palabra cristiana está relacionada con las cuestiones del cielo. Entonces, basado en eso, sentí que el Señor me puso en mi corazón poder charlar con ustedes, poder enseñarles a aquellos que no saben y recordarles a aquellos que sí saben las verdaderas señales de un cristiano. Un cristiano tiene unas verdaderas señales. No es todo el que dice Señor, Señor, o no es por ir a la iglesia, no es por traer una Biblia en brazos, no es por vestirse de manera diferente, es una actitud y un estilo de vida. Y más que estilo de vida, yo pienso que es una forma
de vivir. Ese es un verdadero cristiano. Ustedes como yo se preguntarán, a lo mejor usted que no está muy familiarizado con el movimiento cristiano evangélico hoy en día, bueno, ojalá este mensaje le ayude y pueda usted entender las acciones que debe de tomar después de que todo esto que estamos pasando, del encierro que estamos pasando, usted va a ser libre una vez más. Usted va a estar con mucho tiempo pasando todo este cuarentena y toda esta cuestión de lo que se comenta de esta pandemia. Va usted a tener tiempo, va a tener tiempo de visitar una iglesia cristiana, que es mi deseo y es el propósito de estar entrando a su casa ahora, de que usted tenga una relación personal con Cristo, no religiosa, o religiosos hay muchos y no está en nada, pero una relación íntima con el Hijo de Dios. Y ese es el propósito de traer temas así relevantes, pues son de mucha ayuda, y también darle un jalón de orejas a aquellos que llevan nombre cristiano pero que no están honrando el nombre. Dejen ustedes la opinión pública, que te etiqueten otros, que digan que tú estás mal, que eres hipócrita, que eres un fraude. No importa lo que digan los demás. A Cristo fue juzgado, Cristo fue crucificado por ellos, fue malentendido. No importa cómo otros te etiqueten, lo que importa es cómo tú te etiquetes. A lo mejor estás caído, decepcionado, yo no sé. Ojalá te ayude este mensaje. Bien, con la ayuda del Espíritu Santo estaremos desarrollando este tema. Y la porción que tomamos de segunda carta a Corintios 5:10, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en que el cristiano, después que parta de esta vida, el evento que le sigue es un tribunal. Pasará ante el Señor Jesús. El Señor Jesús le dará recompensa por las buenas obras que hizo como cristiano. Y también dije al principio, tomará también y le jalará las orejas también como un juicio correctivo a aquellos cristianos que, sabiendo hacer lo bueno, no lo practicaron y no lo hicieron. Tendrán también una corrección de parte de Dios. No sabemos a qué gran escala será, pero la Biblia nos dice que será este tribunal de Cristo donde cada uno compadeceremos. Cada uno será llamado por nombre y pasará una audiencia con el juez de jueces, el Señor de señores, y se le pedirá cuentas. Dos preguntas que van a saltar en ese momento serán: ¿qué relación tienes con mi hijo? Aquellos que digan, yo lo conocí, yo soy cristiano, se le va a preguntar entonces, dame las obras que hiciste como cristiano. Entonces, no esperemos de estar en la otra vida para hacer cambios. Es ahora que tenemos que hacer cambios. Muy bien. Un verdadero cristiano presenta señales. Es un grupo elegido, es una pequeña manada en el mundo, son pocos los verdaderos cristianos. No se trata de nombre, de apellido, no es la denominación, religión, es las personas que vivan conforme a la voluntad de Dios. Son muy pocos. Quisiera hablar primero del origen del cristianismo, ¿ok? Porque tiene un principio, tiene un origen, y el origen se establece en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablando del origen de la iglesia cristiana evangélica, tiene sus inicios, su formación y fundación en la palabra de Dios que está escrita por Cristo. Cristo es el que establece la iglesia cristiana. Antes habían religiones. De hecho, la religión tradicional que se apoderó por los siglos, la religión romana católica, viene desde mucho antes, pero era una religión con muchas raíces babilónicas, y es donde viene ahora toda esta mixteadura de santos, de idolatría mixteada con un matiz de cristianismo. Pero esto era de mucho antes, la iglesia tradicional. La iglesia cristiana nace
en el momento que Jesús le da la declaración al apóstol Pedro, que no es ni el primer papa de Roma, que no es el fundador de la iglesia, Pedro era un discípulo de 12 que representaba la iglesia. Y cuando el Señor le está diciendo a Pedro, y yo a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que Jesús estaba diciéndole a Pedro es: lo que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una revelación, y sobre esa roca, que es una verdad, edificaré mi iglesia, sobre la verdad que yo soy Jesús, el Cristo. La iglesia, señoras y señores, nace en este momento de la declaración que Jesús hace. Ahí comienza la historia cristiana, la historia verdadera. La verdadera iglesia es aquella que Cristo compró con sangre en la cruz del Calvario. No fue hasta después de la muerte de Jesús, 51 días más adelante, que el Espíritu Santo descendió, y entonces fue cuando la iglesia es formada. Ahí la iglesia tomó cuerpo, el grupo de discípulos humildes, algunos de ellos gente de campo, pescadores, ellos se integraron a esta aventura que les costó la vida a todos, a morir de una manera de mártires, humildes, pobres, pero con riqueza del Evangelio. El Espíritu Santo forma en Hechos la iglesia, y de ahí en adelante la iglesia ha seguido caminando hasta hoy en día. Bendito Dios por haber formado su iglesia, y benditos todos esos hombres y mujeres que murieron de diferentes maneras, cruel, como mártires, para que nosotros alcanzáramos la salvación por medio de la palabra de Dios. Entonces el origen del cristianismo comienza cuando Cristo estuvo en la tierra, aproximadamente 2020 años, ¿no? Hay 6 años que los teólogos, que siempre les gusta escarbar, están perdidos, pero yo no me voy a quebrar la cabeza, ni quiero alargarme tratando de explicarles a ustedes etimología, de dónde es la raíz de las cosas. No. Aproximadamente la iglesia cristiana, aquellos que nos llamamos cristianos evangélicos, tenemos 2020 años de existencia. Así es como nace la iglesia. Su origen es la declaración de Cristo. Por eso es que nos llamamos cristianos. Cristiano viene de la palabra Cristo, y entonces somos cristianos. Bendito Dios que tenemos un origen, tenemos una historia, y dicho sea de paso, ahora que usted tiene tiempo, tome la computadora, pídale ayuda al Señor, pida algunos consejos de algún mentor que usted conoce, de alguien serio en la palabra de Dios, donde puede ir a buscar una buena información histórica acerca de la primera iglesia primitiva, la primera iglesia que fundó Cristo, y sin duda hay muy buen material. Yo mismo puedo tratar de ayudarles también a juntos buscar un mejor material que les instruya de los comienzos de la primera iglesia, que es conocida también como la iglesia primitiva. Cristo es el fundador, Cristo es la roca. El evangelio verdadero gira en torno de Jesús, no tiene nada más, es Jesús el centro y es todo. Si Jesús se saca de la ecuación, no es el evangelio. Entonces es muy importante eso. Ahora, quisiera hablarles un poquito de lo que es la iglesia, pero antes de poder entrar al punto ese de qué es la iglesia, quisiera anteponerme y decir quiénes no son la iglesia. ¿Qué no es el evangélico? ¿Qué no es el cristiano? Porque le decía al principio que hay mucha confusión, la gente vive engañada, la gente se autoengaña a sí mismo creyendo que es algo y no lo es. Y como decía la anterior ocasión que les traje la palabra, que hay un grupo que gustan del evangelio, pero gustar no es lo mismo que comer. Gustar es algo que se lleva a la boca y no precisamente se come. Esas personas que gustan, pero no han comido, no han saboreado las delicias que tiene el evangelio. Entonces, aquí en el grupo de evangélicos hay mucha gente que dice ser y no es. Hay mucha confusión, mucha mentira, mucho fraude. Entendemos que hay de todo, pero de esos todos hay
personas, hay un grupo que trabaja con verdad, con ahínco, con esfuerzo, con sinceridad para traer un mundo perdido a Cristo. Lo que no es la iglesia. ¿Ok? Y tomo como base Gálatas capítulo 5, verso 19. Óigame usted, mi hermano, que ya va a la iglesia y si usted está teniendo problemas en estas áreas, es tiempo de hacer cambios. Y no se lo digo frustrado ni enojado, se lo digo como su hermano que soy, que usted necesita procurar cambios en su vida. Si usted me está mirando y está diciendo, yo quiero cambios en mi vida, le voy a decir algo. Así el ritmo que lo que hace y así como va, no van a haber cambios en su vida. Tiene que provocar cambios. Mi hermano Aarón decía el miércoles pasado, le preguntaba y me llamaba la atención que él decía que hay bendiciones que tú tienes que perseguirlas, pero que también por otro lado hay bendiciones que te persiguen. Nosotros tenemos que provocar el reino espiritual para que esas bendiciones nos alcancen, como dice la Biblia, y podemos ser. Muy bien, lo que no son cristianos está en Gálatas, bien describido, el apóstol Pablo describe con detalle y dice la palabra de esta manera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, la carne habla de la humanidad, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, digan conmigo, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Aquí yo le puse las 17, porque son 17 características de un no cristiano, 17 mañas, 17 hábitos desarrollados en aquello que la Escritura lo llama la carne. Cuando la Escritura, sobre todo la Reina Valera, que es la traducción 60 de la Biblia, se refiere a la carne, habla de la humanidad. Habla de la persona que no tiene ley, habla de la persona que hace lo que quiere, habla de la persona que no tiene orden en su vida, habla de la persona que no quiere cambiar, que hace el mal y no se siente mal. Cuando habla de la carne, habla de nuestra naturaleza pecaminosa heredada por nuestro padre Adán. Hay 17 actitudes incorrectas en una persona que no es cristiana. Y aquí abarco gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Ok? Estos defectos, si no estamos listos, pueden cohabitar con nosotros cerca de una Biblia. Pueden estar con nosotros sentados en un púlpito como este, en un lugar como este. Pueden ser el pan diario de nosotros y sin darnos cuenta estamos con un pie practicando estas obras malignas y con otro pie en la iglesia tratando de ser alguien cuando no lo somos. Si usted está teniendo problemas, y vaya cuando acabe el programa a la Biblia, en el capítulo 5, 19, 21 de Gálatas, Gálatas 5, 19 al 21, donde son las manifiestas de todas las obras de la carne. Estas obras son las que dañan, lastiman al hombre y lo hacen perder muchas cosas, hasta la vida también en circunstancias. La diferencia aquí es los que practican. Ahora, déjenme les digo algo a ustedes que no son muy familiarizados con la liturgia, con lo que hacemos en un lugar como este, los domingos o los tiempos de reunión, que ustedes no están muy al tanto, no están muy acá conocedores. Aquí en este lugar no es de gente perfecta, es gente que Dios ha llamado a la perfección, ¿ok?
¿ok? Esto es para que ustedes no se desilusionen, porque uno de los motivos que ustedes, si es que no son cristianos todavía, es porque se han fijado los malos ejemplos y esto y lo otro, y eso es un error muy grande. Su relación con Dios no puede depender de la actitud de otros. Cada uno compadeceremos ante el Señor. Cada uno seremos llamados de manera individual. No estará tu esposo ni tu esposa, tus hijos, nadie. Tú solo vas a ser llamado por orden del Señor a darle cuenta. Así que en la iglesia hay gente con errores, como todos. Pero la diferencia lo hace los que practican. Es la práctica, es el hacer una cosa y volver a hacer lo mismo y volver a hacer lo mismo. Algunos tienen excusa de ir a confesar sus pecados a alguien mortal también como ellos, a lo mejor hasta peor manera de vivir, pero esa es la forma como calman su conciencia por un momento. Pero ese pecado vuelve a su vida, ese pecado vuelve a apoderarse de sus sentidos y vuelve a cometer el mismo error y se vuelve cautivo de esa manía, de ese pecado. De la Biblia es lo que está hablando, que cuando Cristo llega a la vida, Cristo rompe esas cadenas de esclavitud y trae a libertad al hombre. Y aunque ocasionalmente se te vaya la pata, aunque se te vayan las extremidades, vamos a ser educados, aun cuando falles, aun cuando cometas errores, lo que tienes que tener cuidado es no practicar. Usted que toma y toma y toma y no le importa nada, usted que es todo un Don Juan, todo un conquistador, si no hace cambios, usted está en categoría de una persona llena de lascivia, dispuesta a hacer cualquier cosa para satisfacer sus deseos carnales. Eso no le va a permitir entrar en el reino de Dios. Al reino de Dios entra gente no perfecta, porque será perfeccionada en el último momento cuando esté en presencia de Dios, pero entra gente que esté dispuesta a pagar un precio. Y es lo que le quiero decir yo en esta hora. No me diga usted que es cristiano practicando cosas por ahí, nadie se da cuenta, usted lo cubre bien. No te equivoques tú mismo, no te engañes. Siempre todo sale a la luz, tarde que temprano todo se manifiesta. Te digo algo, hay que hacer cambios ahora. Ante el Señor toda rodilla se doblará, dice la Escritura categóricamente. La Escritura dice que todos nos hincaremos ante la presencia de Dios. Yo quiero ser uno de los que se hincan voluntariamente. Yo quiero ser uno de los que se arrodillan a Dios en adoración. No quiero ser de los que me hagan que me arrodille, quiera o no quiera. Va a haber gente en aquel día de la presencia de Dios que se arrodillará voluntariamente honrando al nombre del Señor, pero va a haber otros que a la fuerza, regañadientes, los van a hacer que se hinquen ante la presencia santa de un Dios tres veces santos, que se llama Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles esto, que la diferencia es el que practica estas cosas. En la iglesia se cometen errores y lamentablemente todavía estamos viviendo en esta carne débil, en esta forma que no quiere agradar a Dios, y cuando eso sucede hay errores que cometemos. Pero les digo una cosa a usted que es cristiano, usted que ya tiene a Cristo en su corazón, no se desanime. Si falla una, si falla dos. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y las 7 Dios le ayuda. No quiere decir que tiene 7 oportunidades para fallar. Quiere decir que Dios es misericordioso. Y es más, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, nos dice claramente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Déjeme le digo algo. Aquel que ya tiene a Cristo en su corazón, cuando peca, no es que no lo tenga. Es que simplemente la prueba fue, él no la supo llevar y no la supo conquistar. Iba a decir la prueba fue más fuerte, pero entonces estaría contradiciendo la Biblia, que dice que no hay ninguna prueba más fuerte de la que podamos llevar. La prueba, mis amados hermanos, es algo que no nos gusta. Dios te puede probar, permitir que llegue una prueba a tu vida, que ames a alguien que es difícil de amar. Esa es una prueba, alguien que no te gusta. Pero al final, la prueba traerá grandes ganancias si la vences. Porque Dios,
compartirá sus secretos contigo y te acercarás más al corazón de Dios, que ama a aquellos que no le aman. La tentación, por otro lado, llega a nuestra vida en forma de que sí nos gusta. La prueba no nos gusta que llegue a nuestra vida porque tiene que forzar a nuestro orgullo, tiene que doblegar nuestra inteligencia, vaya la palabra, pero la tentación llega en algo que nos gusta. Yo no sé si usted está siendo probado ahora en algo que a usted no le gusta, Dios le está diciendo tener paciencia, lo que sea. Yo no lo sé, no sé si está siendo probado en tentación, algo que sí le gusta. A lo mejor siente el olor a levadura de cerveza y usted dice, ¡ay, qué olor! Yo recuerdo esos tiempos. No tiene nada que extrañar, mi hermano y mi hermana, tranquila, tranquilo. En Cristo, embriágate, dice la Escritura, con el Espíritu Santo. Los que no son cristianos son aquellos que practican una, otra y otra vez estas 17 que le expliqué. El cristiano no es un pecador. Perdóname, el cristiano ya no es un pecador, no es esclavo al pecado. El cristiano es alguien que ocasionalmente va a pecar para que sepa quién es y que está dado a debilidad todavía. Antes de que Cristo venga, estaremos siendo tentados, probados en este cuerpo que necesita ser regenerado. Pero cuando peque, tenemos un abogado. Yo recuerdo leer en algún lugar de un hombre que robaba, pero se confiaba porque tenía un amigo un hermano, que era el juez. Y cada vez que iba a ser juzgado, el juez, que era su hermano en la carne, en sangre, lo exoneraba, le daba libertad y le decía, no lo vuelva a hacer. Y este hombre se le hizo fácil delinquir, practicar malos hábitos. Decía, al cabo de cuentas, tengo a mi hermano que es juez y que me saca libre, no le hace lo que haga. Un día cometió una fechoría de las que sabía hacer y se presentó a la corte y estaba su hermano. Y este malhechor decía en su corazón, ahí está mi hermano, ahorita me saca en libertad, él tiene poder de hacerlo. Y cuando llegó el momento de juzgarle, el hermano le dijo, venga para acá, te voy a juzgar en esta ocasión no como tu hermano, te voy a juzgar como lo que soy, un juez. Así le dijo, te sentencio a un tiempo largo en la cárcel. No te juzgo como hermano, ni dejas de ser mi hermano, pero tienes que tener una disciplina. Esto me recuerda a mí que a veces abusamos de gracia de Dios. Nos confiamos tanto en aquellos que decimos ser cristianos que perdemos la noción de quién es Dios. Y si bien Dios es amor, también es justiciero y es bien estricto, y para Él no hay pecado pequeño ni pecado más grande. Los que no son cristianos practican todas estas cosas del capítulo 5 de Gálatas. Los que son cristianos no practican y de vez en cuando caen víctimas y presas de estos pecados. Si usted ha fallado a Dios como cristiano, vaya busque un lugar, un tiempo adecuado y pídale perdón. Y ese tiempo tiene que ser ya. Tuvo que haber sido el año pasado, pero ya usted tiene que ponerse a cuenta. Dígale, Señor, perdóname, destruye esta iniquidad. Yo siempre digo, la Biblia habla mucho en lenguaje no practicamos nosotros ahora, pero habla de iniquidad y pecado. Límpiame mis iniquidades. El salmista David lo decía muchas veces. La iniquidad es la raíz que produce pecado. Entonces hay cristianos que luchan por quitar pecado de sus vidas. Lo que hay que luchar, mis amados, es que Dios ayude a eliminar la iniquidad, que es la raíz de este árbol que da un fruto malo. Así que un buen cristiano, cuando falla, tiene un abogado. Y la Biblia dice, también en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué gloria y qué beneficio tiene alguien que ha sido comprado y lavado con la sangre del Señor. Avanzo yo en mi tema diciendo,
¿por qué el cristiano no crece? ¿Por qué el cristiano no crece? Ya les hablé del origen. El origen del cristianismo, del cristiano evangélico, es en el evangelio de Cristo predicado hace 2000 años. Él fundó el cristianismo. De ahí surge el cristiano evangélico genuino, el puro, el que no se vende, el que no se viste raro con gorro, el que no se latiga en un sótano, el que no hace tonterías, discúlpenme la palabra, el cristiano práctico, el cristiano del reino, no un cristiano que se viene a encerrar a hacer cosas raras, un cristiano que ama a Dios de manera genuina y que sirve al prójimo como a él mismo. De eso hablo, que Cristo lo fundó hace más de 2000 años allá por Jerusalén. Los que no son los cristianos, les he hablado la serie de las 17 faltas de alguien que no tiene a Cristo en su corazón y que las practica, y en esa práctica se goza, porque el diablo te ofrece placer, te ofrece todo, pero te cobra muy caro, al final la pagas. Así que a hacer cambios, se ha dicho, muchachos, aquellos que no van a la iglesia después de este tiempo de cuarentena, vámonos todos para una iglesia cristiana evangélica donde haya un pastor, que están raros los pastores genuinos, originales, que estén dispuestos a dar la vida por las ovejas, pero sí los hay. Búsquense en su colonia un buen pastor cristiano evangélico que ame las ovejas y que no esté ahí por un sueldecillo rascuachillo. Y usted que anda jugando ahí ambivalente, que ahora sí, mañana no, usted afírmese, porque eso a Dios no le gusta. Amén. Y no estoy enojado. ¿Por qué el cristiano no crece? Bueno, yo encuentro muchísimas razones. En todos estos años que sirvo a Dios, en la oportunidad que he tenido de viajar a otros países, aquí local, con la gente que hemos tenido y etcétera, me doy cuenta que hay síndromes, que hay ciertas epidemias, ataques por ahí espirituales, enfermedades espirituales, y encontraba algunas razones por qué un cristiano no crece. Y cuando decimos no crece, uso el vocabulario cristiano, porque así nos decimos nosotros: no creces en el Señor. El no crecer es no desarrollarte. El no crecer es no hacer cambios de la vieja vida que llevaba. Vaya, un borracho que llega a las cosas de Dios y luego viene a la iglesia y ya sale diciendo que es cristiano, pero saliendo de la iglesia lo vemos allá en la esquina o en una fiesta ahí con todo preparado, incluyendo el alcohol y todo. A ese cristiano no le ha amanecido y no ha crecido, así como lo identificamos. Lo primero que yo encuentro en un cristiano que no crece es el fundamental: no se ha convertido, no ha nacido de nuevo. La Escritura dice que hay que arrepentirse y convertirse. En la iglesia hay mucho arrepentido, pero no convertido. El arrepentido se siente mal por lo que hace y dice: oh, sí, ore por mí, yo estoy mal en lo que estoy, pero no se convierte, es decir, no cambia sus hábitos de vida, por lo tanto no crece, se queda enano, se queda analfabeto, etcétera, etcétera. ¿Por qué un cristiano no crece? Es porque no ha nacido de nuevo. No es levantar la mano, señores. No es emocionarte un rato. No es porque alguien predicó al infierno y a ti te da miedo y ¡ay, acepto a Cristo! No es porque te dieron una Biblia y ya traes Biblia en brazos. No, eso no es. Ese es un principio. Es una señal externa. Pero la prueba real es cuando venga ese tiempo que estés a solas tú y seas tentado y seas probado. Es cuando tú tienes que reaccionar de manera correcta. Lo primero que encuentro que un cristiano que no crece es porque no ha nacido de nuevo. Repitamos la cinta. Si ustedes están batallando con el pecado y están ahora con la carga de ir a la iglesia y todo el mundo lo llaman hermano y cristiano, hagan algo, mis hermanos queridos. Retrocedan el cassette, vuelvan desde el principio, arrepiéntanse y conviértanse. Hablen diferente, actúen diferente, nazcan de nuevo. El que no nazca de nuevo por el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dijo Jesús en Juan capítulo 3, verso 3. Así que muy importante que nazcamos de nuevo. Lo segundo es que veo gente llena de excusas. Un cristiano que no crece es aquel que siempre tiene excusas. Vas a ir a la iglesia mañana, que creo que me voy a enfermar.
Hay cristianos que se pronuncian, que profetizan enfermedad. Cristianos, digo, entre comillas, que siempre andan mintiendo. Oh, yo no voy porque el niño está enfermo. ¿Saben una cosa? Cuando repetimos algo, cuando hablamos mucho de la misma cosa, lo traemos a existencia y pasa. Yo he visto cristianos con hijos bien enfermos, porque ellos, antes de que se enfermaran, ya los habían enfermado con sus excusas. No puedo estar en la reunión de varones porque estoy cansado. ¿Qué pasa, señores? La Escritura dice que los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Y el afeminado es un hombre que se cuida tanto él mismo que no va a la iglesia porque está cansado. Hey, todos nos cansamos, bienvenidos al club. Seamos hombrecitos de al tiro y vamos a sacrificar algo en nuestra vida. El cristiano que no crece es el que siempre tiene excusas. No puedo ir porque tengo esto, no puedo ir porque está mi suegra. Llévate a la suegra que se convierta esta mujer. Yo no sirvo a Dios, como decía al principio, porque hay pura hipocresía. Quítense de eso, es una excusa bien barata que ante Dios no voy a llegar diciéndole, Señor, yo no me convertí, yo no te serví porque había mucha hipocresía. Lo primero que le dirá Dios a esa persona es, ¿y a ti qué te importa? Si yo te llamé a ti y mi relación era personal contigo, tú pudiste haber hecho cambios y no lo lograste. Por lo tanto, por tu cobardía y por tu necedad, que lejos de ser un seguidor mío, en convertirte en un seguidor, te convertiste en un juez, un lugar que usurpaste, que yo no te lo di porque el único juez soy yo. Dios es el que juzga a las personas, no nosotros. Si en tu iglesia, si en tu entorno conoces a cristianos fraudes, déjalos, ora por ellos. Pide a Dios por ellos para que cambien un día, porque cada uno cuando nos vayamos de aquí tendremos una tumba separada, señores. Lo tercero que yo encuentro es que un cristiano que no crece es porque está muy enamorado del mundo. A mí me han preguntado, ¿es pecado, pastor, tomar? ¿Es pecado bailar? ¿Es pecado esto y lo otro? Y yo digo, miren, no me pregunten eso, ustedes descúbranlo por ustedes mismos. Tienes un vocecita en tu corazón llamada conciencia, que ahora nosotros le llamamos el Espíritu Santo, que te va a decir si está bien o estás mal. ¿Cómo te sientes andando, tomando, fumando, ahí despertando pasiones en un baile, digamos, a tu carne, y ayudando, alimentando también a tus deseos carnales? ¿Crees tú que está bien eso? Síguelo haciendo y vente a la iglesia el domingo. Pero si tu conciencia te dice, lejos de religiosidad y de prejuicios tontos, si tu conciencia te dice, tú eres un hijo de Dios, ¿y por qué no traes esa energía, esa alegría mejor en el culto de la mañana, en el culto de la tarde? Hazlo, hazle caso a la vocecita que te está diciendo, hey, da todo tu esfuerzo y tu emoción a la iglesia. Porque hay cristianos que son muy alegres afuera, pero en la iglesia son tan santos, que no pueden decir ni un amén. No se mueven, son momias. Son muy pocos, pero los hay. Son cristianos bien, personas bien enamoradas del mundo. Tienes que aprender que el mundo no te ofrece nada bueno, que no va a tener sorpresas. El mundo es mundo y te dará lo que tú le pidas, pero al final te la cobra caro. Así que tranquilo, sirve a Dios, esfuérzate. Lo que yo entiendo, una persona que no crece es que no quiere sacrificar nada. Está tan cómodo que no le importa. Versus yo. Y lo primero que aquí hay que hacer, cuando te decía nacer de nuevo, cuando este milagro sucede en la vida del hombre, cuando el hombre nace de nuevo, es porque mató el yo. Tiene que morir el yo para que nazca el nuevo hombre. Tienes que cambiar de victimario a un conquistador y decir, yo amo a Dios y vale la pena servirlo y sacrifico esto y vengo cansado y estoy mero acalenturado y me duele la garganta, pero es hora de ir a alabar a Dios, porque ¿qué van a decir? Yo le digo a la iglesia, a mi iglesia que el Señor me ha prestado, de la única manera que nosotros vamos a crecer más es invitando gente, pero siendo nosotros ejemplos. Hay ocasiones que un verdadero cristiano invita a alguien a la iglesia, pero esa persona, el verdadero cristiano, no vino y los visitantes vienen preguntando, oiga, ¿y está fulano? Y unos con vergüenza dicen, no, esperamos que ahorita llegue. Se acaba el servicio y nunca llegaron. ¿Qué es ese ejemplo? Sacrifica algo. ¿Estarías dispuesto a sacrificar algo? Sacrifícalo. Lo último que yo diría, porque un cristiano no crece,
es por la falta de un buen instructor. ¿Okay? Les voy a decir esto y se lo digo en familia, que esto del reino de Dios, no todo el pseudo, no todo el autollamado es elegido. ¿Okay? No existe tal cosa. Yo sé que en este movimiento de cristianismo anda gente que no ha sido puesta por Dios, que hay pastores que tienen una buena voluntad, una manera sincera de ocupar un puesto pastoral, pero también están sinceramente en un lugar equivocado. O sea, son tan sinceros en el lugar que quieren ocupar que están sinceramente en un lugar equivocado. Dios no los ha llamado a ser pastores, son muy malos para cuidar, son muy malos para instruir, son muy malos para exponer la palabra de Dios. No deberían de estar en ese lugar, pero están. Digo que una de las causas poderosas que puede hacer que tú no has crecido, que eres un analfabeto bíblico, podría ser por tu pastor o la persona que te alimenta espiritualmente. Necesitas con urgencia una iglesia donde haya un pastor que predique la palabra sin miedo a que lo corran, sin miedo a que le bajen su sueldecillo, un hombre o una mujer de Dios que esté dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Ese es el lugar correcto, vas a crecer muchísimo. Tienes que buscar una iglesia donde todos trabajen, donde todos se involucren, no una iglesia religiosa que se dé golpes de pecho diciendo somos los mejores y todos están mal, son hijos del diablo. Esa es una iglesia que no sirve. Mira los frutos, cómo se producen, cómo se conducen. Si es una iglesia que nomás se basa en vestidura, y etcétera, etcétera, es una iglesia que estás perdiendo el tiempo, hombre. Y sé que es difícil, y sé que en los países extranjeros que yo he visto está bien complicado esto, y aquí en Estados Unidos también, pero hay iglesias muy bonitas. No es como te guste, no vas a buscar una iglesia que te guste, vas a buscar una iglesia donde Dios te guíe, donde tú te sientas cómodo con la palabra que se está dando, donde veas que hay movimiento de trabajo, donde se mire al pobre como se mira al rico, donde se ayuda al menesteroso, donde se visita, donde se hace esto. Esa es una iglesia correcta. Si estás en una iglesia que no hace eso, estás muerto. Estás en una iglesia estéril y nunca vas a crecer, y lejos de crecer te van a ir drenando lo poco que tienes, y al final puedes terminar donde Dios te levantó. Así que ten cuidado. Yo termino ahora diciendo esto. Sigo en mi siguiente capítulo con la continuación, porque quiero hablarle lo que sí son los verdaderos cristianos por la Biblia. Pero ahora yo cierro esta palabra diciéndoles que es tiempo de que conozcamos nuestras raíces, quiénes somos y a quién debemos todo lo que somos. Es Cristo el que nos fundó, es Cristo el que nos tiene vivos, es Él el que nos da las armas para poder salvando. Todavía Él no viene, Él viene pronto, no sabemos cuándo vendrá. Será sorpresa. Eso se conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, que es otra doctrina fundamental en el cristianismo. Pero por ahora, mi deseo es que todos alcancemos la estatura de Jesús. Es que todos lleguemos a ser verdaderos cristianos. Cristianos que se niegan al yo. Cristianos que cuando están en prueba, cuando están en tentación, puedan pelear la buena batalla en el nombre de Jesús y salir victoriosos. Que Dios te bendiga. Yo quiero orar con ustedes, digo, los dos grupos clásicos que oramos, por aquellos que todavía no son cristianos y por aquellos que son cristianos pero dan mucho que desear. Si tú estás batallando con las 17 de Gálatas, tienes que ser libre y solo Dios puede librarte a través de Jesús. Si usted es un cristiano que tiene un mal testimonio pésimo, que no le cree ni el gato de su casa, haga cambios y empiece a hacer cosas diferentes. Hágalo por usted, hágalo por los suyos y le va a ir bien. Señor, yo oro por estos dos grupos que ahora tengo al frente. Oro por aquellos que todavía no han nacido de nuevo y no conocen la gracia, para que un día la conozcan. Te pido también por aquellos que dicen haber nacido de nuevo, pero que su vida da mucho que desear, que todavía, lejos de ser un buen ejemplo, son tropiezos. Perdónanos, te pido perdón en nombre de todos aquellos que han fallado y de mis errores también. Y te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana de domingo escribas varios nombres en tu libro de vida y que también traigas, como el hijo pródigo, al arrepentimiento a aquellos que se han alejado. En el nombre de Jesús oro y bendigo tu pueblo y bendigo a la gente que nos vio en esta hora, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesús.
Paz y gracia, mis hermanos. Nos vemos la próxima, si Dios nos presta vida y salud. Amén.